Vamos a hablar del tema cómo motivar a los adultos a aprender. Esto que también se denomina andragogía. La enseñanza a los adultos es muy importante, principalmente porque estamos enseñando a personas que traen un conocimiento previo, eh, a diferencia de los niños en quienes estamos plantando modelos y paradigmas. Los adultos traen sus propios paradigmas y ellos pueden pensar y discernir, y entonces lo que nosotros debemos hacer es ayudarles, ser motivadores y facilitadores del aprendizaje. Entonces, veamos esto, cómo avanzamos en esta temática, y tenemos que decir en primer lugar que los modelos educativos difieren mucho de cómo nosotros abordamos la enseñanza en la iglesia. Normalmente debería darse que la iglesia es transferencia de vida, la enseñanza, y no solo transferencia de conocimiento. Si bien es cierto, hacemos uso y procuramos nosotros usar las leyes de la enseñanza, porque tampoco es una enseñanza sin sentido. eh, y también usamos las metodologías que nos plantea la ciencia de la educación. Nosotros adaptamos la enseñanza a las personas que tenemos enfrente, es decir, los diferentes intereses que las personas tienen, y también las diferentes edades. Creo que nos preocupa a nosotros, y debería ser más la persona que tenemos por delante, que cumplir con objetivos trazados en las metodologías. Esa debería ser nuestra preocupación. Vamos a definir dos cosas. Primero, un principio básico es que el aprendizaje tiende a ser efectivo solo mientras el estudiante se siente motivado. Esto es un principio muy importante, la motivación del alumno. Y una definición básica es el deseo, o sea, la motivación de aprender es algo que por naturaleza se halla dentro de toda persona y le motiva a estudiar. Por lo tanto, nosotros deberíamos tomar la tarea de poder sacar a flote esa motivación. Entonces, vamos a partir contrastando esta tarea nuestra con lo que no deberíamos hacer. Entonces vamos a hablar de cómo apagar la motivación de aprendizaje de los alumnos, qué cosas debemos hacer para apagar la motivación. En primer lugar, el maestro debería tener poco contacto con sus alumnos. Mientras menos contacto tenemos con los alumnos, menor es la motivación que el alumno tiene de aprender lo que tratamos de enseñarle. También debemos hacer que los alumnos permanezcan pasivos, es decir, que ellos sean solamente meramente espectadores, y de esa manera entonces su motivación a aprender será casi nula. Debemos también estar convencidos que los aprendices serán automáticamente motivados a poner en práctica lo que usted le enseña. Por cierto, si creemos esto, nuestros alumnos se van a desmotivar, porque ellos necesitan sin ninguna duda motivación. Número 4, aprovechemos toda la oportunidad para criticar sin compasión, especialmente cuando el alumno se equivoca. La crítica dura, ácida, mata, por cierto, la motivación de aprender. También cuando ellos exterioricen sus dudas, es cuando presenten sus dudas respecto a lo que se les está enseñando, hagamos que se sientan ignorantes, y de esa manera entonces vamos a apagar la motivación que tienen de aprender. Debemos hacer énfasis en nuestra enseñanza de lo malo que son los tiempos en que vivimos, y si somos negativos y procuramos serlo siempre, entonces
no tendrán ninguna motivación de aprender, ya que si los tiempos son malos, para qué avanzar? Ahora, por cierto, todo lo anterior es irónico y es una contradicción a la verdadera forma de enseñar. Todos los pasos anteriores tienen que ver con eliminar o llevar a punto cero la motivación de un alumno a aprender y también a buscar formas de aprendizaje. Pero, ¿dónde debemos comenzar? ¿Cuál debe ser nuestro punto de inicio para poder entonces así de esta manera darle motivación al aprendiz, al alumno, al discípulo, para que pueda avanzar en su crecimiento? Primero, en primer lugar, debemos despertar en los alumnos el sentimiento de necesidad. Por cierto, las personas, todas las personas tienen necesidades y muchas veces ellos están más motivados por la publicidad que les hace ver, ¿cierto?, sus necesidades humanas y, por cierto, necesidades que no son en realidad necesidades, sino que más bien son lujos. En la mente de las personas y en la mente de nuestros alumnos estarán estas cosas en la medida que para ellos haya sido relevante la forma en que se les presentó lo que se les está ofreciendo como necesidad. Pero nosotros debemos entonces despertar la necesidad en el corazón del alumno para aprender más acerca de la palabra de Dios. Y como estamos hablando de adultos, entonces estamos hablando de personas que tienen la capacidad de pensar y de evaluar si sus necesidades humanas, biológicas y de otro tipo son más importantes que sus necesidades espirituales y que pasa por el aprendizaje, por cierto, de la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos desarrollar en el alumno el sentido de responsabilidad personal, que todo lo que ellos están haciendo tiene que ver con ellos mismos y con su desarrollo. No es una obligación sin propósito o sin sentido, así que hay que motivarlos, ¿cierto?, a que se desarrollen responsablemente en la tarea en todas las tareas, pero en este caso estamos hablando del aprendizaje. En tercer lugar, hay que despertar y mantener el interés del alumno en lo que le estamos enseñando. Y es ahí donde hacemos uso de las diferentes técnicas y de los diferentes auxiliares que nos enseñarán o que nos ayudarán, más bien dicho, a que el interés del alumno esté siempre abierto y despierto a recibir la enseñanza. Es muy importante que ellos no se desmotiven o se defrauden a mitad de camino, sino que debemos hacer la tarea de que sean ellos siempre interesados en lo que están aprendiendo. Número 4, debemos seleccionar las actividades de aprendizaje que más se prestan a la aplicación de la verdad de la vida real. Es decir, cómo hacemos con los adultos para que aprendan y apliquen en su vida real lo que están aprendiendo. Cómo seleccionar actividades que sean de su interés y que les pueda enseñar a verdaderamente aplicar en la vida diaria lo que han aprendido de la palabra de Dios, como el amor fraternal y otros temas de las escrituras, el cuerpo de Cristo, la misericordia, cosas que nosotros las conocemos teológicamente, pero necesitamos aplicarlas a la vida real. Y entonces hay que buscar esas actividades que hagan que ellos puedan aplicarlo en el terreno. Número 5, debemos ser entusiastas, y aquí esto es lo que tiene que ver con el maestro, en dar reconocimiento, ánimo y aprobación a lo que los alumnos están recibiendo y están reproduciendo
porque nuestra evaluación no tiene que ver solamente con una evaluación cualitativa, perdón, cuantitativa, sino también cualitativa, de la calidad de lo que están reproduciendo. Y aunque muchas veces no, para nosotros no sea lo suficiente, pero lo que el alumno ha avanzado le motiva, por lo tanto nosotros debemos reconocer cuánto han avanzado en su aprendizaje. Número 6, hay que fomentar una rivalidad saludable. Esto se adquiere a través de dinámicas de grupo, donde ellos pueden tener ciertos debates o ciertas competencias, por decirlo de esta manera, que no les lleve a ser enemigos, sino a que les lleve a mejorar y a esforzarse por trabajar en equipo. El maestro debe procurar, porque ellos tienen las capacidades para hacer este tipo de cosas. Otra cosa que tiene que ver con el maestro mismo es que el maestro debe estar motivado. No puede ser que haya un maestro desmotivado frente a una clase motivada. Si el maestro no tiene una motivación propia, no podrá tampoco avanzar en tratar de motivar a su clase o a aquellos a quienes les está enseñando la palabra de Dios. También otra cosa que debemos hacer es establecer objetivos de largo alcance, es decir, debemos, además de otros objetivos, debemos proyectar hasta dónde queremos llevar a los alumnos, así que hay que planificar con objetivos que lleven más allá de lo que nosotros podemos manejar en ellos, sino de cómo ellos también podrían ir más allá en estos objetivos. Así que es muy importante establecer objetivos de largo alcance. También hay que apreciar los valores de los propósitos internos, es decir, esas motivaciones internas que tienen los alumnos, como por ejemplo cuando manifiestan algún llamado o algún sentir de parte de Dios de hacer alguna cosa. Tenemos que apreciar dirigiéndolos para que sus propósitos estén correctamente orientados y principalmente que coincidan o que estén fundamentados, para decirlo de mejor manera, en la palabra de Dios. Otra cosa que debemos hacer es también intensificar las relaciones interpersonales, es decir, entendiendo que estamos en un tiempo donde las relaciones interpersonales son hoy día más bien virtuales a causa de la situación que vivimos, pero eso no será siempre así y no fue siempre así. Así que debemos intensificar entre los alumnos eh, estas relaciones interpersonales, porque de esta manera se ayudan mutuamente y de esta manera también pueden ir practicando lo que están aprendiendo, porque recordemos que el Evangelio tiene que ver con esta parte importante de la vida del ser humano, que es cómo socializamos o cómo tenemos relaciones interpersonales que nos ayudan a confiar los unos en los otros y también nos ayudan a que podamos reconocer las necesidades de los demás y entregarnos para ayudar en las necesidades que tienen los demás. La comunión en la iglesia es muy importante, y si es un grupo pequeño, el grupo de clase de la escuela dominical o un grupo de discipulado, se hace mucho más fácil estas relaciones interpersonales, porque las personas llegan a conocerse más profundamente. Eh, Otra cosa que debemos procurar, no siempre se da, pero si está en nuestra autoridad, poder permitirles que ellos participen en la planeación, es decir, que tengan alguna opinión respecto a la forma de la clase
no el contenido, porque el contenido ya está establecido por la palabra de Dios, pero en las metodologías, en las formas como se va a distribuir el trabajo, todo eso tal vez sería importante escuchar la opinión de los alumnos y permitirles que ellos sean parte de esa planeación, porque también así sentirán que están inmersos y también incluidos dentro de lo que es el trabajo general de la clase. Muy, pero muy importante este siguiente paso es la necesidad de confiar en el ministerio del Espíritu Santo. Es decir, no se trata solamente de una mecánica orgánica o de una mecánica de trabajo, se trata aquí de un trabajo espiritual. Nuestra enseñanza es un trabajo, es un ministerio y entonces debemos confiar que lo que nosotros estamos enseñando va a tener una repercusión en la vida de las personas que están a nuestro cuidado en esta enseñanza y que será, por cierto, el Espíritu Santo el que propondrá en el corazón de ese creyente la palabra de Dios. Así que debemos confiar. Si nosotros no vemos muchas veces los resultados, el Espíritu Santo está obrando a través de la palabra en la vida de las personas. Bueno, para concluir con esta temática, debemos decir que si ellos, los alumnos, son personalmente motivados en la enseñanza y en el aprendizaje, no hay límites para lo que los adultos puedan hacer y harán, a razón de que ellos tienen mayor libertad. Esto hace una diferencia sustancial con los niños y muchas veces también hasta con los jóvenes que están todavía bajo autoridad de sus padres y tienen que tener autorización para todo tipo de cosas. En este caso, cuando hablamos con adultos, si los motivamos y si ellos están motivados tanto a la enseñanza como al aprendizaje, entonces nos daremos cuenta que no tendrán límites al alcance que tendrá en ellos la enseñanza y lo que ellos podrán hacer también no tendrá límites porque podrán estar de tal manera motivados que pueden ir más allá de lo que uno mismo se imagina. Sabemos que Dios conoce el corazón de las personas, pero nosotros solamente venimos a conocer a las personas cuando ellos actúan frente a una motivación. Entonces, enseñar a los adultos incluye, por cierto, y es muy importante, el motivarles a que la gracia de Dios los impulse. Somos responsables de las personas que están a nuestro cuidado en la enseñanza y debemos tener en cuenta que la enseñanza que nosotros ejercemos sobre la vida de nuestros alumnos va a tener un efecto eterno. Es decir, no solamente, no solamente la enseñanza va a durar el día domingo o el tiempo que dure y en el día que sea, no solamente va a impactar ahí, sino que va a tener un impacto más allá de lo que nosotros podemos prever, porque la palabra de Dios tiene sobre la vida de las personas un efecto eterno. Así que debemos animarnos y debemos considerar claramente que no estamos enseñando niños, estamos enseñando a personas que piensan, a personas que toman decisiones, a personas que han madurado también con la experiencia, por lo tanto, en una clase pueden ser muy útiles si están bien motivados para recepcionar lo que se les está planteando. Así que el Señor nos ayude y que hagamos una buena labor en la tarea del aprendizaje de personas adultas.